Hoy nos acompaña Luis Martín Santos Charna. Él es el traductor y el editor de la obra de Osho y coordinador de la Fundación Osho Internacional. Imparte meditaciones y formación para facilitar y extender el trabajo de Osho y organiza eventos como el Osho Festival. ¿Qué tal, Charna? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Es indudable que Osho está en tu vida, ¿verdad? Parece que llegó un poco para quedarse. Parece. Sí, 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 sí. Lo primero que me gustaría saber, aunque sea remontándonos hace unas décadas, digamos, ¿qué te Ujú, conectó, Charna, con Osho? ¿Qué luz se encendió en ti que te llevó a seguirle y a vivir con él también en un momento dado? ujú. Bueno, yo tenía una búsqueda, yo empecé muy jovencito con esto y tenía una búsqueda a los 20, 18, 20 años. Probé el yoga, también probé muchas otras cosas. Y de toda la gente que me encontré por el camino, pues conocí a unos sannyasis, a gente que había estado, esto era eh, primeros años 80, Mm. que venían de India, venían vestidos de rojo y todos tenían unos pelos muy largos y de un aspecto muy romántico y muy bonitos. Y me parecía que tenían algo especial y que venían de vivir una experiencia diferente. Y bueno, seguí ese hilo y me llevó hasta Osho. Luego vamos a profundizar, pero vamos a darle lugar ahora, Charna. Vamos a Sí. escuchar un corte que me ha parecido muy potente, muy directo, del mensaje que Osho Ujú. extendía, porque creo que además era un comunicador excelente. Después ya nos hablas un Sí, poco de ello, pero como comunicador, primera línea, ¿eh? luego te cuento. Vamos a escuchar este corte. There is no tomorrow. No hay If ningún there is mañana. tomorrow, Si you existe cannot un stop mañana, worrying about no it. podrás dejar de preocuparte por él. Tomorrow never El mañana comes. nunca llega. Es un proceso de It is a preocupación. process of worrying. Tampoco existe ningún Neither ayer. there is any yesterday. One is Uno no ya no more, está más. El one otro is not todavía no yet. existe. All that is in our hands Todo is lo the que está en present nuestras moment. manos es el Now, momento presente, here. ahora y aquí. And this is a miraculous Y experience. esta es una If there is no experiencia milagrosa. yesterday, no Si no tomorrow, hay ningún ayer, and this very ningún moment mañana, you are y en este mismo momento estás en silencio, sad, todas las preocupaciones all desaparecen. worrying Toda disappears. imaginación, sueño, All proyección imaging, desaparecen. dreaming, projecting disappears. Y no es que tengas que disfrutar And it este is not momento, that you ese gozo have to surge de enjoy este this momento. but you are never here. Pero You nunca are estás always aquí, somewhere else. siempre estás You are en never algún otro in the lugar. now. You are always then. Nunca estás en el ahora, siempre estás en el luego. Estás ausente. Duele un poco eso, ¿eh? Que te- Sí, sí, estar ausente, claro. Estar en la mente. Estamos inmersos, Charna, en estos tiempos, en una sociedad que parece que se está empezando a dar cuenta de que está ausente. Bueno, puedo relacionarme con eso. Sí que creo que la meditación eh, mm, es ahora algo más popular, es ahora algo que despierta interés, es algo que la gente se está despertando una curiosidad por saber qué mensaje trae la meditación. O sea que en ese sentido sí que está un poquito más cerca. Ujú. Sí, pero claro, a veces es el uso que le das, ¿no? El uso que le das a la meditación. ¿Para qué meditas? Sí. Porque si meditas para relajarte de un estrés y volver al trabajo a estresarte, bueno, es una manera. Es un uso que se le da, pero no es el único, no es el único. Bueno, la meditación es lo que el objetivo final de la meditación es que tu vida se convierta en meditación, no que medites una serie de horas al día o que hagas una serie de ejercicios. La verdadera contribución
de la meditación. Osho habla del Zen como esa religión sin religión, es que toda tu vida se convierta en un acto, en un momento religioso. Y como lo ha explicado Osho también, ahora en el momento que dejas de estar en el presente y en el futuro, entras en ese momento eterno del presente y tu vida se convierte en un festival de colores. Es así. ¿Qué diferencia a Osho, o mejor, qué aportó Osho en ese momento histórico a las personas que le seguíais? Sí. Yo lo que quiero es situar a Osho otra vez en el presente, porque no es qué aportó, qué aporta Osho. La enseñanza de Osho es una enseñanza viva, no es una escritura, no son libros, no son mandamientos, no ha tenido tampoco preceptos. Es una conciencia, y la conciencia que trae Osho es la conciencia de la meditación, que es de volvernos a la hora. Todo lo que habló durante más de 30 años y que él lo dejó grabado cuando funcionaban las cassettes, grabado magnetofónicamente, cuando empezaron los vídeos grabado en VHS y simultáneamente a la vez dejó toda su obra, todas sus charlas, las dejó publicadas antes de partir. O sea, él mismo comprobó, tituló los libros y los dejó editados en tapa dura, sus charlas en inglés y las charlas que dio en hindi. Bueno, pues informan, anuncian esa dimensión de la meditación actualizada, sacada un poco desprovista de la decoración de las religiones, desprovista del polvo de las liturgias de las antiguas tradiciones, refrescada, renovada, actualizada. Y la noticia además es que lo de Osho, has dicho que el mundo se va acercando, pero Osho siempre habló de que su visión, porque él es más que una enseñanza, será contemporánea en 500 años. O sea, él está hablando para la humanidad del presente, del pasado, del presente y para la humanidad del futuro también. Suena un poquito mesiánico, pero él a la vez dice precisamente: no soy un profeta, soy faliblemente falible. Y digo todo y todo lo contrario para que precisamente no os aferréis a mi enseñanza. Ese es el mensaje del auténtico maestro, ¿no? Que señala siempre a ti, a tu Claro, maestro interior, ¿verdad? claro, sí. Ujú. Osho desarrolló muchas técnicas, como decías, Charna, de Sí, meditación. Creo que sí. habla de 112 técnicas en el libro de los secretos, ¿es correcto? Sí, 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 sí. Precisamente alrededor del libro de secretos es esa frase de las técnicas de meditación para el hombre del pasado, del presente y del futuro. Mm. Él recoge un clásico como es el Nirvana Bhairav Tantra, que es una conversación alegórica entre Shiva y Parvati, creo que es, o Shakti, y entonces comenta 112 sutras, que son unas técnicas de meditación muy cortitas, son unos sutras que tienen 3 líneas en el que él les despierta el significado, es decir, en manos de alguien que no esté, que sin conocimiento y sin experiencia, las palabras diría que hasta que están muertas. Entonces, él las explica y te invita a utilizarlas y a practicarlas y a aplicarlas a tu propio camino y a tus propias experiencias. Son extraordinarias. Él ha hecho esto con el Vijnana Vairava Tantra y luego además ha creado o sea, hay mucho para hablar, ¿no? Pero él ha creado las meditaciones activas, que son técnicas de meditación, métodos de meditación, son como ejercicios de conciencia que están divididos en etapas, van acompañados de música y hay como 15 o 16 de ellos y que son preparativos para la meditación. Por lo que él dice es que el hombre contemporáneo no está preparado para entrar directamente en la meditación. Primero tiene que soltar mochilas, tiene que volver a la sensibilidad, tiene que despertar a la conciencia, tiene que volver a sí mismo de alguna manera. Y esas técnicas, que son las que yo precisamente enseño y formo y practico además cuando corresponde, creo que a mí me ha servido, entonces me parece que son el camino más directo, incluso para sacarnos de construcciones mentales acerca de la meditación y de la religión y de la iluminación. O sea, yo creo que son herramientas para ponernos en la tierra y hacernos gente normal, entre comillas, pero
Vamos a seguir oyendo su mensaje, Charna. Venga. Ahora nos dice algo maravilloso. Nos dice, de esas 112 técnicas que él Ujú. mismo propone, si solo puedes practicar 10, dice, ya Sí, estará bien. Vamos a sí. ver. And if a person Y si can una manage persona puede even practicar 10 tan solo out of 10 de those, ellas, his life will be su vida será a pura sheer dicha, joy, with sin no momentos dark oscuros, moments, with no sin frustration, frustración, sin no tensión, tension, sin ansiedad. no anxiety. Whatsoever Ocurra lo que ocurra, happens, estará she will dispuesta a be able aceptarlo to accept sin ningún it resentimiento, without any grudge, sin ninguna queja. without any complaint. Su His gratitud gratitude hacia la towards existencia existence will be será infinite. infinita. We are Somos very muy ungrateful desagradecidos to con la existence. existencia. It Nos has ha given dado so tanto much to us. y sin que lo hayamos And pedido, without our asking. somos unas And we are criaturas such tan ingratas ungrateful creatures that we don't que ni even siquiera nos bother preocupamos to look en ver around what lo que la existence existencia está haciendo is continuamente continuously doing por us. The nosotros. sun, El the sol, moon, the la luna, stars, the las trees, estrellas, the birds, los árboles, the animals, the los people. animales, las You personas. are living Estás viviendo in a un sueño tremendously tremendamente hermoso, beautiful dream, pero hay que despertar a ello. but you have to be awake about it. Un sueño verdaderamente hermoso, pero se nos pide algo, despertar a ello, ¿no? Despertar. Ujú. ¿Qué podemos decir que es el despertar? Charna, bajo tus palabras, ¿cómo Bajo mis podrías palabras, definir? bajo mis palabras es algo muy sencillo. Y a veces cuando oigo hablar de los despertares y de los samadhis y los satoris y las experiencias profundísimas, me parecen todas muy bien. Pero para mí despertar es algo muy cotidiano, me parece es estar presente, dispuesto, atento, e incluso con una cierta cualidad, con una cierta conciencia de que es un regalo estar aquí, de que el mismo hecho de respirar es una oportunidad y en mi modesto entender, pues tomarte la vida un poco como una canción, o sea, como algo, como un baile, como una danza, como algo de tremenda intrascendente, pero de tremenda trascendencia. Cada acto que hacemos, cada movimiento que hacemos, tiene un significado en el universo. No estamos aquí por casualidad, somos todos únicos. Todos tenemos una misión de hacer el planeta más bonito, de vivir una vida más creativa, de querer más y de disfrutar más. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad con nuestro propio ser, pero a la vez con mucha, por lo menos a mí me parece que todo esto tiene que ir como muy tranquilo, ¿no? O sea, bueno, allá cada cual. Claro, ¿no? Para ese despertar. No, como Sí, decías, es difícil que suceda sin un trabajo previo, ¿no? Parece que se pide ese trabajo previo de vaciarse de todo ese contenido que hemos ido sí, incorporando del mundo, ¿no? Aunque también sabemos que cada camino es un mundo y que sí, no hay una norma y que no hay un solo camino igual, cada vida es inédita. claro. Cada camino es diferente, cada persona tenemos un destino y un viaje que hacer. Eh, mm, sí, sí, sí. ¿Cómo llega a ti, Charna, la llamada de ir a un lugar más profundo de ti? ¿Cómo sientes ese movimiento interno y cómo se traduce en tu vida eso? Ya. Bueno, para mí en un momento dado fue seguir a Osho y ver dónde vivía este señor. Hice un viaje, crucé el Atlántico, me fui a América y le fui a ver ahí al país del Wild Wild Country. Mm. Y fue una aventura personal, exterior, en ese sentido, porque me monté en un barco y hice autostop, yo que sé, hice todo tipo de locuras, me junté con gente extrañísima y viví situaciones inéditas en mi vida. Me sacó de lo que hubiera sido un camino más trillado o un viaje más
tradicional, pero no quiere decir que la magia, claro, yo también creo mucho en la magia, entonces, de la magia de la vida. Entonces, Osho en ese sentido sí que añadió y ha añadido magia a mi vida. Él habla mucho de la vida es un misterio por descubrir, no es un problema para ser resuelto. Entonces también habla del aprender a dejarte llevar un poco por la vida, confiar en lo que la vida te está trayendo a cada momento, que te va abriendo caminos hacia aquí y hacia allá. Eh, También creo pero esto es un mantra personal, pero yo creo que la vida es la mayor lección es en la paciencia y la solución para eso es más paciencia todavía. La vida es un camino largo en el tiempo, puede ser corto, puede terminarse en cualquier momento, pero es una trayectoria, es una dirección. Osho habla de eso, de que te da una dirección. Entonces, bueno, la dirección es hacia adentro. Bien, ¿cómo se articula eso? ¿Cómo se masca eso? ¿Cómo se madura eso? Poquito a poco, Mm. poquito a poco. O sea, es decir, y muy rápidamente a la vez. No sé cómo decirte, de golpe, muchas veces de golpe, pero es poquito a poco. Yo recuerdo cuando tenía 20 años o tenía 25, yo ya quería ir a aquella escuela, me quería iluminar, quería alcanzarlo todo ya. ¿Por qué? Pues porque tenía 20 años y cuando tienes 20 años tú quieres eso, tu sistema te lo pide. Ahora, la meditación ha sido una cosa que ha ido entrando en mi vida poquito a poco, muy poquito a poco. Ahora, me ha dado una dirección y claro, poquito a poco, pues vas para adentro y vas encontrando un disfrute en la meditación, porque es lo que yo digo, a mí lo mejor que me ha pasado es que a mí ahora es que a mí me gusta meditar. Para mí no es una disciplina, yo disfruto, yo cuando tengo un rato me siento o me hago mis kundalinis o doy unas clases, que yo las clases las doy para mí, porque yo cuando estoy dando una clase, me estoy dando una clase a mí mismo, cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo meditar mejor, cómo puedo llegar mejor a la persona, y es una historia de amor. Para mí la meditación es una aventura. Es una de las cosas que decía, la aventura de la meditación. Para mí la meditación es aventura, es tomarte la vida como una aventura. Como decía Osho, descúbrete en la meditación, Claro, ¿no? eso es, eso es, Descúbrete. eso es, eso es, eso es. Y luego los métodos, las técnicas, hay muchas, están las meditaciones activas que las puedes hacer. Tú dices, bueno, ¿cuántas tengo que hacer? La mente pregunta así, ¿eh? Claro, claro. Sí, está bien, te puedo decir, mira, si coges una meditación y encuentras una que te gusta, hazla 21 días seguidos y adquirirás una cierta profundidad. Pero también yo digo, mira, la meditación que vamos a hacer hoy es la primera que vas a hacer y la última. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cuando vas a meditar, no sabes lo que va a pasar, vas a lo desconocido. Y la última porque no sabes si mañana vas a estar aquí para poder meditar. O sea Exactamente. que hazlo con esa totalidad, métete con esa... Qué Sí. bueno, gracias, Charna. Es así, es así, es así. Y debe ser vivido de esta manera. Siempre es una totalidad, Sí, cada instante, sí, ¿verdad? esto es. Sí, 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 sí. Tratar por lo menos Victoria, buscar, ¿no? Poner la intención, poner una buena intención en lo que estás haciendo, echarle cariño. eso sí depende de nosotros. La Sí, intención, el foco, la respuesta que le damos a la sí, vida. Eso sí claro, depende de cada uno. claro. Mm, Decía Osho en este vídeo, el agradecimiento de ser y estar en un lugar perfectamente bello y radiante. claro, claro, Me claro. fascina, lo digo de nuevo, lo buen orador que era, Charna. Me Sí. fascina. Bueno, Osho él fue profesor de filosofía, o sea, se hizo la carrera de filosofía y él hablaba, él lo explica. Y yo he traducido muchos libros, no he traducido todos los libros de Osho al español, y esto que has dicho, yo coordino sobre todo la publicación de la obra de Osho en castellano, en español, para todo el mundo, pero en lo que es el castellano. Mm. Eh, no sé qué te iba a decir, que él habla De lo buen orador que era, estábamos Así, lo hablando. buen orador, vale. Hay Sí. un libro que es Autobiografía de un místico espiritualmente incorrecto, así lo tradujimos en español, que sí que lo traduje yo el libro, en el que cuenta su vida, las fases de su infancia,
su momento en la universidad y las diferentes fases desde su trabajo, todo en sus propias palabras. Es una recopilación que se hizo eso. Entonces él explica claramente que él estudió filosofía para poder hablarle a todo el mundo. Ah, O sea, que es un místico muy articulado. Dice que él es un charlatán, pero que él habla. O sea, tú tienes un Ramana o tienes que estaba en silencio y era bello y perfecto. O sea, hemos tenido algunos maestros que había por ahí completamente realizados, maravillosos, que su enseñanza vibra, pero Osho quería hablar a todo el mundo. Entonces, en sus 300 títulos que tiene en español y otros perdón, en inglés y hindi, pues habla de los místicos griegos, habla de los filósofos occidentales, habla de Nietzsche, más que habla, comenta a Nietzsche, comenta a Pitágoras, comenta a Heráclito, comenta a todos los poetas y a todos los místicos orientales, Kabir, habla de Krishna, habla de todos. Y pero lo que pasa es que él se los ha estudiado. Era un grandísimo lector, tenía una biblioteca de no sé cuántos miles, cientos de miles de volúmenes, leyó hasta una edad 45, 50, se leía 4 libros al día y siempre hablaba que en la infancia hay varias anécdotas, pero en la adolescencia su padre le decía, mándame dinero, o sea, me lo gastaré en libros, o sea, porque se gastaba más el dinero antes en libros que en comer. O sea, Entonces, esto le dio la capacidad de poder hablar de todo y a todos los públicos. Y lo que hizo al final es que convirtió su forma de hablar en un puente para la meditación. Escuchando a Osho, él te enseña, aprendemos el arte de escuchar sin juzgar, el arte de la receptividad. Y entonces él dice, lo más importante que hay en mi mensaje está en las brechas, en los intervalos de mis palabras. Entonces, el escuchar a Osho te va llevando, es una oportunidad más para meditar. Habrá mucha gente que cuando vea sus vídeos diga, joder, qué despacio habla. O, ¿sabes? No mueve los ojos, ¿no? Esto que decía él. Pero claro, si tú meditas un poco antes, es decir, tú te haces una kundalini, haces una nada, haces una meditación y ya estás apaciguado, el disfrute todavía es mucho mayor, porque ya puedes sintonizar y entrar, dejar que tú mismo explorar ese espacio claro. desconocido. Cuidaba muy bien esos silencios, ¿verdad? Para que te colaras tú ahí, ¿no? De alguna Eso manera es, y eso es. abrieras tú mismo tu propio Eso. espacio. Para que tuvieses ese momento de ¡pum! Exacto. La mente se te ha quedado en silencio y dices, joder, ¿qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué obra de Osho ha conectado más contigo, Charna? Además de las meditaciones, ¿Qué ¿destaca algún libro? libro de él? Sí, ¿qué Ah, libro de él destacarías? Hay muchísimos, claro, los claro. conoces con Bueno, profundidad a todos, pero ¿cuál salvarías? ¿Con cuál te quedarías? oh, es muy difícil. Es muy difícil porque de cierta manera, y hay gente que también lo dice, en todos se habla de lo mismo. Hombre, entonces, claro, a mí hay uno que me gustó mucho que se llamaba, que fue el primero que leí en español, que lo tradujeron en La senda del arco iris, que se llamaba Tantra, la comprensión suprema. Es un clásico. Entonces yo recuerdo que en la parte de atrás del libro decía que el Tantra, o sea, que había las pequeñas enseñanzas y las grandes enseñanzas, Mahamudra. Y a mí ya se me quedó, yo como era un loco, pues a mí se me decía, habla de las grandes enseñanzas. Y yo decía, ostras, eso debe ser increíble. No, te hablaba como se llamaba Solo un cielo el libro. Ajá. Y hablaba de eso, claro, te dejaba, ya te invitaba, es decir, veías que había una trascendencia, que había sitios donde explorar, había mundos más allá por conocer, y eso, claro. Pero, libros importantes. Yo el primer libro que traduje al español y que, porque me pareció, ya lo vi que era importantísimo, es Meditación, la primera y última libertad, es un manual, es una guía a las meditaciones Osho. Es el libro que te permite entrar en lo práctico. No puedes, o sea, seguirás leyendo a Osho y entenderás muchas cosas, pero ya te lleva hacia la experiencia, es la puerta para ir hacia adentro. Y libros bonitos que acabamos de publicar, por ejemplo, es este que es una traducción del hindi que se llama No culpes a tu karma, que está publicada por Kairos, que es un libro que me parece precioso. Son charlas de Osho traducidas del hindi cuando Osho en persona impartía cursos de meditación. O sea, lo que puedo estar haciendo yo y mucha otra gente
formada y que yo trabajo con Osho, que ahora nos reunimos, estamos 3 días, hacemos una serie de meditaciones, hacemos una serie de estructuras de encuentro y de silencio y tal. Pues aquí Osho las lleva en persona. Entonces aquí te va contando, ¿no? Te va dando la bienvenida, te va explicando qué vamos a hacer estos días, cuál es el sentido de esto. Entonces, creo que esto, pero te podría decir muchos. Te digo estos dos. Te voy a enseñar, perdona, te voy a enseñar el libro de los secretos también, la última edición, la nueva edición, que por cierto está ya en libro electrónico también, que son, mira, los 112 métodos para descubrir el misterio de tu mundo interior. Ahora vamos a seguir con su mensaje. Nos dice, ese despertar viene con una gratitud y esa gratitud, como tú decías, es mi verdadera religión. Vamos a escucharle. Solo entonces surge la gratitud. A esa gratitud yo le llamo verdadera religión. Un hombre no tiene por qué ser cristiano para ser religioso, no tiene por qué ser hindú para ser religioso. Lo único que necesita es una profunda gratitud hacia la existencia. No necesita creer en Dios, no necesita creer en el cielo y el infierno. Solo requiere un fenómeno simple, una gratitud profundamente sentida, de que a esta existencia le faltaría algo sin ti, de que esta vasta existencia te necesita a ti, a ningún otro, y tu puesto estaba vacío antes de ti y quedará vacío después de ti. Es irreemplazable. Eso proporciona una gran satisfacción. La mayor necesidad del hombre es ser necesitado. Y cuando sientas que toda la existencia te necesita, ¿de qué otra forma no estarías aquí? Más sencillo no se puede decir. ¿Cómo no ibas a estar aquí si la vida no te necesitase, si la vida no quisiera ser vivida a través de ti, ¿verdad? Devuelve la dignidad Mm. al ser humano, te da la dignidad. You need it. Eso es lo más importante que te puedes. Es lo que dice Elton, o sea, ese ser necesitado por la vida, te devuelve la dignidad, ¿no? Yo creo. Sí. Usa Osho la palabra religión para explicar que para él la religión pues no es una cosa dual, no es ni el hinduismo ni el catolicismo. ¿Qué más nos podías decir sobre su relación con la religión, Charna? Sí. Él, o sea, para mí la sensación de Osho es que Osho es oceánico. O sea, Osho de hecho significa océano, pero cuando se llamaba antes el anterior nombre Bhagwan, todo esto siempre era la sensación de oceánico. Osho abarca. Tú le oyes hablar de Osho y habla de la dualidad y de la no dualidad. Habla de esto y de aquello. Y te colocan en un espacio que está un poquito por encima, que puedes ver todo sin necesidad de meterte en más líos. La religión es para él todo lo que es precepto impuesto, está fuera de sentido, está distorsionando al hombre, está haciéndolo esquizofrénico, está separándolo. Respecto a las religiones del libro, en las religiones tradicionales, es letal. Es la denuncia y la rebelión. O sea, Osho, hablando del celibato en la religión católica, hace 30 años decía, los monasterios son lugares de perversión, los no sé qué son no sé cuántos. Ya se sabía, pero ahora ya ha salido a la luz. Osho con la religión hinduista y los dioses hindús es igualmente letal. Él habla de la conciencia, no habla de Shiva como un dios, no habla de las parafernalias. Osho del budismo habla de Buda con absoluta identificación, lo explica, te lo acerca, pero él no habla de budismo. Él no habla de las liturgias y de las jerarquías.
aunque habla muy bien del budismo tibetano y del budismo de esa enseñanza, Mm. pero no de las jerarquías religiosas, no de esto. Es totalmente, habla de los hasidis, de los hasidistas, de los místicos, habla de los baúles que iban cantando por las calles de la India. Habla de todos esos, pero a los al Sankracharya de Puri y a todos los de la Kumbh Mela, perdón, que lo tenemos reciente, o sea, se parte, se tira por los suelos. No, Ve- no. Dices, they are all fake. Y él lo mismo cogía y decía, Gandhi decía, era un miserable. La Madre Teresa es la representación de la hipocresía. O sea, es muy duro eso. Muy duro. Mm. Yo te lo advierto para cualquiera que se acerque. Es muy duro en ese sentido, pero él te lo explica. Te Mm. explica por qué. ¿Eh? El libro de Buda que tienes es el primero que me leí yo, Charna. El Un libro de libro de Buda, Buda. Sí, ese ¿cómo se llama este se libro? El hijo de llamaba. Buda. Sí, ¿no? Qué bonito. Y dijo Ese el es el. Buda, ¿no? Eso. El sutra. Qué bonito es ese libro, por favor. Ahí te explica unas cosas. Yo tengo un podcast también por ahí donde leo libros, pero ahí te explica unos conceptos que es que están realmente, tú se los has escuchado, ya sabes, son muy elevados, pero a la vez penetra en misterios, o sea, con Voy a mucha recuperar autoridad. ese libro. Lo quiero volver a leer. Es maravilloso, maravilloso, Sí, sí, sí. profundísimo. Hay verdaderos. También nosotros, o sea, se ha publicado mucha recopilación sobre temas más actuales. Se ha hecho el libro del niño, el libro de la mujer, que tuvo un éxito increíble porque abrió también esa conciencia femenina que ahora ya está en la sociedad y bueno, están cambiando el mundo como está cambiando. Hace 20 años era un libro que lo cogían las feministas y decían, bueno, ¿esto qué es? Pero ahora, ¡pum! La Porque gente ya, tiene un mensaje súper actual. por Súper eso, actual. No, no actual, del futuro, como decías por tú eso, antes. por eso. Del futuro, El total, futuro. total. Osho ha hablado de la ingeniería genética y de todo esto siempre a favor. Osho siempre estaba a favor. Él Mm. ponía el ejemplo, decía, cuando llega el ferrocarril, el invento del ferrocarril, los obispos no dejaban montarte porque el hombre no podía ir a más de 60 kilómetros por hora porque iba al infierno. O sea, él siempre ha ido a favor, pero ojo, también habla mucho de los científicos y del papel de los políticos y del papel del poder. O sea, eso también letal. No dejo títere con cabeza, lo toco No todo, ¿eh? dejó, no ha dejado títulos con cabeza, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia, Charna, en Estados Unidos? ¿Cómo fueron esos días? ¿Qué te llevaste de allí? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te queda que hoy esté todavía en tu mente y en tu corazón? Sí. Eh, no sé, yo llegué con 23 años, o sea, llegué un jovencísimo Muy y joven. sí, y en la India, o sea, no llegué, no en la India, en Oregon, o sea, Sí. fui en un velero, estuve en Haití 4 meses, luego Puerto Rico y luego fui hasta Oregon porque estaba con una compañera que ya había estado con nosotros en India y claro, yo llegué allí y, o sea, de pronto vi una un grupo de gente absolutamente internacional. Mm. O sea, había desde indios que iban todavía no con sotana, pero con unas barbas así, unas pintas, hasta americanos, australianos, de todas las razas, de los alemanes, algún latino, porque entonces para los latinos era complicadísimo viajar. Imagínate que era un mundo que no sea, apenas había tarjetas de crédito, no sé cómo decirte, no había teléfonos móviles. Viajar era una aventura. El mundo se ha hecho muy pequeño ahora. Sí. Pero antes viajar era realmente lo que he dicho al principio, una aventura externa, Mm. con los desafíos que trae. Yo recomiendo también, hay que vivir aventuras porque es donde la vida te testa, donde te pones en situaciones que normalmente no te pasarían, ¿no? Esas cosas. Claro, nosotros llegamos ahí al rancho Ragnis, a Ragnispuram, al Big Muddy Ranch. Yo llegué en el 83, creo. Sí, en el 83, en septiembre, me parece. Y estuve recuerdo que llegaba yo y había una española conocidísima que se iba despotricando de aquel sitio. Pero, o sea, la conocí, la encontré en la puerta, luego fue una grandísima amiga de Yasu.
que se iba despotricando con su niña de estos son, no sé qué, es americanos, son unos fachas, fuera. Y yo llegaba ahí, claro, yo maravillado con aquello, o sea, maravillado. Hice un par de cursos, 2 semanas, no sé qué, estuvimos por ahí, entonces había unas celebraciones, Osho estaba en silencio y entonces solo salía, o sea, esto es parte del plot del rancho, entonces solo salía 4 veces al año para las celebraciones, salía 3 días. Y entonces en estos 3 días salía con nuestros rolls, nosotros le veíamos en el drive-by y luego meditábamos con él. Hacía una meditación danza por la mañana y por la tarde, pero con, no sé, 3.000, 4.000 personas en un hall inmenso. Y la experiencia fue potentísima. Realmente a nivel energético, verle a él en directo, pues es una persona de un carisma. Yo me imagino que también hace pues tanta gente toda esta, pero era realmente mesmerizante y meditar con él era una experiencia muy potente. Eso me quedó unos momentos de grandísima belleza y se hacía música entonces y había unos músicos maravillosos y era todo como, no sé, como un Wonderland, ¿no? Pero vamos, dormíamos en tiendas y, o sea, había un estándar así, era todo muy especial. Y luego volví a España en noviembre y luego ya volví, arreglé un poquito mis cosas y volví ahí en total y llegué hasta 18 meses, yo creo. O sea que estuve trabajando porque entonces él primero estuvo en silencio durante mi primera estancia, el primer año y a los últimos meses empezó a hablar. Y entonces cuando empezó a hablar se revolucionó todo. Entonces había aquella estructura que se estaba creando a su alrededor que realmente... Yo sabía poco inglés, con el desconocimiento, todo esto pasaba como en las esferas jerárquicas de por allí que se había montado, pero ya se sentía pesado y cuando empezó a hablar se desmontó todo en muy poco tiempo, hubo una atmósfera totalmente distinta y era volverle a escuchar en el momento que Osho, recuerdo la primera charla que dio, que dijo, bueno, estoy solo contra el mundo, o sea, sí. Y no quiero que se me malinterprete, pero no, es más en el sentido de la búsqueda interior. O sea, que si tú vienes, vas a seguirme en ese sentido, vas a tener que dejar todo atrás. Claro. Es un poco como eso Jesucristo con los apóstoles. Todo, De nada. alguna manera, totalmente. Tienes que dejarlo todo atrás. Luego, o sea, y en esa totalidad tuya, todo cambiará en tu vida. A la vez, no es decir, tampoco te ofrece garantías, es decir, él te señala el camino, pero Osho en ese sentido un babysitter, o sea, estás con él, aprendes, vives tu experiencia, avanzas, pero al final lo único que puedes hacer es crecer y ser tú mismo. Claro, No hay alternativa. claro. Lo que hagas tú con eso, ¿verdad? Eso es. Él te Cada está uno. enseñando, te está prometiendo el oro y el moro, pero eso Claro, es una cosa que tú te la tienes que jugar tú, en ese sentido. Pero él a la vez hay otra de las cosas que tiene, o sea, tú das un paso hacia la existencia y la existencia da 1000 pasos hacia ti. exacto. Y esa también ha sido mi experiencia con Osho. Qué bueno, gracias, Charna. Vamos a sentir ahora un mensaje de Osho que apunta directamente a cada uno de nosotros como únicos creadores y responsables de esa disciplina que debemos llevar a cabo. Vamos a escucharle. I am here to shatter all illusions. Yo estoy aquí Yes, para hacer it will añicos las irritate. ilusiones. It will Sí, annoy. te irritará, That's my very te way fastidiará. of functioning and working. Esa I will es mi manera de sabotage you from funcionar, your very de roots. trabajar. Te sabotearé desde tus mismas Unless you are raíces, totally destroyed a as a menos mind, que seas totalmente destruido como there is no mente. hope for you. No hay ninguna esperanza para ti. La disciplina ha sido mal interpretada. Algunos se han dedicado a decir a los People have demás been telling others que disciplinen su vida, lo que tienen discipline o no their tienes que hacer. to do this, not to do that. Al hombre le han sido impuestos miles de deberías y de no deberías. Y cuando un hombre vive con miles de deberías y de no deberías,
no puede ser creativo, Everywhere he está will come prisionero. across a wall. Siempre se encontrará con un muro. La persona creativa tiene que disolver todos los deberías y no deberías. Necesita espacio y libertad, mucho espacio. Necesita todo el firmamento y todas las estrellas. Solo entonces su espontaneidad más íntima puede empezar a crecer. So remember, my meaning of discipline is not Tu propia disciplina tiene que proceder de tu propio corazón. Tiene que ser tuya. Así es. Haya tu propio camino, que es el que tienes que seguir. En el fondo, nadie lo va a proporcionar, ¿verdad? Nadie te lo puede dar. Sí, sí. Qué bueno, qué precioso este mensaje. Me encanta este mensaje. Eso Es una preciosidad. es Todo lo... revolucionario en ese sentido totalmente, porque no te está diciendo, no, los preceptos no es algo que te puedes imponer desde afuera, y si te lo impones de afuera porque lo traes en tu condicionamiento, porque en algún lugar de tu mente tienes una creencia, te lo tendrás que vivir hasta que llegues a tu propia conclusión. Él te está diciendo, yo no te doy respuestas, sino lo que lo que hago es ayudar a disolver tus preguntas. Pero luego tus experiencias, tus verdades las tendrás que probar. Y lo que pasa cuando llegamos un poco al camino espiritual es que venimos con inocencia, con cariño o no, pero venimos con todo el condicionamiento. Entonces, lo que te encuentras a medida que vas avanzando es tus condicionamientos, empiezas a hacerte consciente de la prisión. Es decir, la gente empieza a meditar y dice, ¡ay, joder! Yo no sabía que tenía esta mente, oye, lo estoy pasando fatal. Pero lo que estás haciendo es viendo los límites a la caja de condicionamiento. Es el primer paso para que puedas trascenderla. Porque si no, como llegamos a la política, llegamos a la espiritualidad, o llegamos al mundo de los negocios, o llegamos a una relación. Llegamos con la mochila. Por eso yo siempre digo la belleza de las meditaciones y del trabajo. Porque es simplemente hacerte consciente de eso, soltar, ir soltando, tranquilo. Y poner tu granito cada día, ¿no? Esa Claro, constancia de estoy aquí, estoy abierto, esto, estoy y caigo, disponible. eso, y caigo y me equivoco Claro. y vuelvo, ¿sabes? Ese es la posibilidad de resetearte. Joder, todos metemos la pata o nos equivocamos o volvemos a caer en la misma vida, pero o sea, tienes la oportunidad de ese presente también cuando él habla del pasado, de ponerte en esa dimensión de que estás recién nacido otra vez, estás otra vez fresco. ¿No? Es el... Sí, y además el verdadero maestro es ese, ¿no? Que casi sin mediar palabra te puede llegar a transmitir algo que ves en ti, algo que está en ti, porque si no, no lo verías en él, ¿verdad? Pero lo ves y de alguna manera se actualiza, ¿verdad? Sí, Al verlo a él. efectivamente es el efecto. Él también dice, y eso yo lo estoy, porque es una cosa que nosotros proponemos en nuestros festivales y en nuestros encuentros. O sea, en realidad nosotros ahora la figura del maestro es algo íntimo, absolutamente personal y ya está. Pero el ser humano actual no está necesitado de guía espiritual, sino de poder vivir una atmósfera de meditación a su alrededor, en el que haya gente que esté más avanzada, haya gente que esté más atrás, haya gente que todo eso. Pero en esa conciencia de meditación, esa verdad traspasa sola. Nadie te tiene que venir haciendo porque tú. A menos que lo preguntes, que tú preguntes, pero nadie tiene por qué venirte a señalarte y decirte esto, sino de que esa verdad, esa cualidad de la meditación es algo que se transmite en silencio, también en acción, en todo, pero en esa atmósfera. Sí. El maestro, o sea, Osho en ese momento y en esa presencia era efectivamente para mí, es efectivamente el efecto que produce. Aunque parece a veces, Charna, que el ser humano prefiere comprometerse con dar su propia divinidad a un líder, el que esté dispuesto a llevarla, cualquiera, el que quiera llevar esa cruz, antes Claro, que comprometerse con descubrir qué hay en él. sí. ¿Qué hay en él que es mayor que él?
Sí, 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 sí. ¿Solo una crisis? Te he oído decir alguna vez, la crisis es maravillosa en ese sentido, porque te abre el corazón y te abre la mente si la aprovechas. Claro, claro, claro. Sí, sí. Detrás de toda crisis es una oportunidad, ¿no? Y efectivamente todos nos hemos acercado a la meditación o la mayoría, no todos, no sé, pero la mayoría pues porque tienes o estás en un momento de tránsito en tu vida o has tenido una vida dura, no sé cómo decirte, has tenido una enfermedad o has tenido algo que te ha sacado de ese camino trillado que normalmente vamos encaminados, ¿no? Sí, o sea que esos obstáculos pues a veces son una bendición. Mm, claro, sí, yo estoy de acuerdo. Hay un vídeo, Charna, donde una mujer le pregunta, es que me siento un poco sensible y no quiero estar tan sensible para la vida porque eso me limita. Le dice, ¿qué puedo hacer? Y me gusta Ya. mucho lo que le contesta, es lo siguiente, vamos a verlo. Every child is born sensitive, Todos los utterly niños sensitive. nacen sensibles, absolutamente But the sensibles, society does not want pero la so many sociedad sensitive no people. quiere que haya tanta gente sensible en el It mundo. wants people with thick skin, Quieren gente insensible, hard people who have bypassed their heart. gente dura que haya pasado por alto su corazón. It is absolutely blissful that you Es are maravilloso que feeling estés sensitive. sensible. A Una woman mujer is es more más sensible capable que of un hombre. being sensitive than a man. It has Esto ha been resultado a ser una blessing bendición in disguise. enmascarada. Don't ask why do I No me get so preguntes por sensitive. qué estoy sensible. Sensitive you are Naces born. sensible. It is your Es tu derecho de nacimiento. birthright. When you Puedes don't preguntarte, feel sensitive, you can ask ¿por the qué no me question, siento why I'm sensible not feeling sensitive? cuando no estés sensible? Mm, Nacemos sensibles, la sensibilidad es lo que nos conecta con la vida, ¿verdad? imagínate un bebé. Imagínate un bebé. Sí. Que es pura sensibilidad, ¿no? Es un atributo ineludible del ser. Claro, ¿Cómo si no vas a traducir los mensajes de la vida, sino a través claro, de tu claro, sensibilidad, ¿no? claro, claro. Y además la sociedad nos ofrece tantas anestesias para sobrellevar esa Sí, sensibilidad, ¿verdad, sí, sí, Charna? sí. La educación, ¿no? Esto es lo que habla Osho, pues la educación que es normalmente pues es restrictiva, no, no sé, tampoco le quiero poner adjetivos, pero nos moldea de una manera según unos patrones que han sido heredados de padres a hijos, siempre con las mejores intenciones, pero, pero bueno, pues que está visto que normalmente que luego nos limitan para la hora de nuestro propio desarrollo. Mm. A veces es una percepción mía, pero a veces, porque mi camino no ha sido la meditación, Ajá, no lo ha sido, no lo ha sido, pero a veces veo una seriedad en esa figura meditativa, sí. un poco, para mi percepción, un poco como extrema, ¿no? Esa figura Esto, seria. de esto Osho habla. Sí, 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 claro, perdón, sí. No, solamente, ¿qué nos puedes decir en relación a eso, Es que la ¿no? meditación ha sido de alguna manera capturada por los sacerdotes también y apresada por está en manos de los sacerdotes y en manos de los ascetas y en manos de la gente que va con cara sagrada, ¿no? Como por encima de los demás, Claro. porque soy religioso, porque soy meditador. Entonces, Osho añade que yo creo que es otro de sus ingredientes, pero él habla de la llave del maestro, pero él siempre ha hablado de la celebración, como una llave que en ese momento y esto es parte de sus meditaciones activas, todas tienen especialmente la dinámica, pero un ingrediente celebrativo. Es decir, cuando estamos en dolor, cuando estamos en esfuerzo y estamos en dolor y estamos en sentimientos difíciles o de incomodidad o estamos
identificados en este momento con la cabeza, con una comida de tarro tremenda, en esos conflictos, esos momentos que tratamos de arreglar el mundo y arreglarnos a nosotros mismos con la cabeza. Yo creo que el ingrediente de Osho de la celebración es mágico, porque en el momento que tú eres capaz de despistarte un poco y escuchar que él habla mucho pues, del canto del pájaro o de la belleza de la flor, o en ese momento vuelves al presente. En ese momento sueltas. En ese Exacto. momento esa seriedad ese ansia de quiero estar más iluminado que cualquiera, creo que es la buena traducción, se va a un lado, ya no importa, no se trata ni de iluminación ni de incluso de despertar, se trata de que seas no de humildad, de normalidad, de ser humano, de volver a la humanidad. Y la celebración es un ingrediente básico para soltar el pasado también. Claro. Porque estamos aferrados al pasado y además todo eso es una cosa que llevamos encima en las memorias del cuerpo. Entonces, la conciencia, es esa gota, ese drop que te permite soltar y Exacto. entrar en ese momento desconocido eterno. Habitar el presente, ser Eso es, consciente eso de que es, estás, eso es. de que te estás poniendo a meditar, ser consciente de que me estoy Eso, poniendo a meditar si lo pero que estás. siempre yo creo que lo has hecho, lo ha dicho en uno de los primeros vídeos, pero tiene una especie de néctar gozoso. O sea, Osho habla también de la meditación como el arte del éxtasis. Claro. No solo de la felicidad, sino del éxtasis. O sea, que es algo que el ser humano tiene que recuperar. Ahora el éxtasis que tienes es viendo un partido de fútbol cuando aquel mete un gol. Con O cuatro de esas, cervezas, ¿eh? Si y con no. 4 cervezas. Por eso no, pero recuperar el éxtasis de ser Claro. por el simple gozo de ser. Pero es más que felicidad para mí. Es como, hay una especie de desbordamiento de gusto. O sea, y eso es enlaza con tantas cosas esto, ¿no? Esta visión. Pero, pero ese es el derecho que tenemos de nacer, de volver a ser como niños, sentir el bebé, o sea, ser consciente de todo. Está el adulto, el maduro, el joven, no sé qué, el niño y el bebé, o sea, todos están en nosotros. Entonces, Exacto. recuperar todas esas dimensiones. Eso es lo que propone, esa es la visión. Esos fractales están en Eso es. nosotros constantemente y están. Eso es, sí, 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 dentro de nosotros, ¿no? Como una semillita, Sí, como sí, una sí. Y se cajita china, despliega, están ¿no? todos, eso es. Entonces es volver a ese vibrar todo eso todo el rato. Para andar por aquí tienes que ser un tío serio, si no, no funcionas. Eso ya sabemos, pero siempre con una conciencia de que, bueno, Vamos con el último vídeo, Charna. bien, Habla de Nietzsche, antes lo has nombrado, ¿eh? Habla de la necesidad de matar al Dios como creencia. Vamos a vale, escucharlo. muy interesante. It is absolutely necessary Es that God absolutamente should be necesario dead. que Dios esté But muerto, I want you pero to quiero know que my conozcan understanding. mi It entendimiento. was good of Friedrich Es bueno Nietzsche que to Friedrich declare Nietzsche God haya dead. declarado que I Dios declare está that he muerto has never been born. y yo declaro que Él It nunca ha is nacido. a created Es fiction. una ficción creada, Invention, not a una discovery. invención, no Do un you understand the descubrimiento. difference between ¿Entiendes la invention diferencia and entre discovery? invención y A descubrimiento? discovery is about Un truth. descubrimiento An es acerca de invention la verdad. is Una manufactured invención by you. It es is man manufacturada por ti. manufactured fiction. Es el hombre Certainly manufacturando it has ficción. given consolation, but Ciertamente consolation is está not dando the consuelo, right pero thing. esto no es lo correcto. Consolation is Consuelo es opio. opium. It keeps you Te unaware mantiene alejado de la realidad. of the reality. And life is Y la vida flowing fluye a fast través de by ti you tan so rápido. quickly. 70 years will be gone 70 soon. años se irán pronto. ¿Qué es una vida de 70, 80 años para la vida? ¿Verdad? La eternidad, ¿no? Exacto. Como reflexión, ahora solo, Charna, para aquellos que están atestados en querer cambiar el mundo sin empezar por ellos mismos, el cambio
siempre empieza por ti. Tú Mm, ves el cambio a través de ti, ¿verdad? Ese mensaje, bueno, sí. hay que extenderlo. Bueno, es muy interesante lo que dice a mí. Sí, Es decir, esto es para todo tipo de personas, la meditación, yo creo. Yo creo. O sea, le puede servir a cualquiera, pero hay gente igual que es más intelectual o tiene más ideología política o más filosófico. O sea, a mí el tema de la muerte de Dios, Dios habla mucho de eso. Él, fíjate, dice que no ha existido nunca, que es la gran ficción, ¿no? Como la muerte, la gran ficción. Pero creo que dentro del punto de, o sea, ese punto de Nietzsche, que Nietzsche mata a Dios o certifica la muerte de Dios, luego se vuelve loco, ¿no? claro, Vale, ¿por qué? Porque el vacío. claro. Es decir, para el hombre occidental, y estamos hablando también del existencialismo, estamos hablando de Sartre y hablando de todo esto, es que, ¿qué pasa? Tú matas a Dios y ¿qué surge? La angustia del vacío, Claro. porque de pronto te has quedado, y esto pasó con Nietzsche, por fuera, por dentro, pero pasó lo que pasó. Entonces, la meditación es un existencialismo positivo. Es decir, la meditación es avanzar en el vacío cuando tú realizas de que eres libre, que Dios ha muerto, que no hay nadie ni por encima ni por debajo, que es una invención. No es que ha muerto, que es una invención. En ese vacío que queda, en esa angustia, es el nacimiento de la meditación. Ahí es donde se vincula el pensamiento occidental y la visión de Osho para mí, el Zen. Ese es el momento clave que yo creo que esto todavía es un discurso que está por, por, por traducirse, por meterse. Ya hay gente que escribe sobre meditación, o sea, es decir, ya hay pensadores que van avanzando sobre esto, pero esto es lo clave de lo de Osho. O sea, la muerte, el descubrimiento de la mención de Dios, la angustia y el nacimiento de la meditación como una cosa positiva. Es decir, tú no eres huérfano, tú perteneces a la existencia. Una existencia, ese misterio de momento inalcanzable, por cómo estamos constituidos, ese universo en expansión, pero tú eres parte de eso. Y ahí se enlaza todo, y ahí es la creatividad, y ahí es la vida. Eso yo creo que todavía está por articularse de una manera, de modo que ese estamento intelectual pueda, no sé cómo decirte, yo entiendo que el lenguaje también tiene como que, o se habla de que la verdad no se puede decir de alguna manera, es inexpresable, y sin embargo él se pasó 30 años hablando, Claro. 35. O sea, que yo creo que esa es la belleza de ese desarrollo como seres humanos hacia una nueva conciencia, de articular eso perfectamente. Y Osho ya lo ha hecho, Osho lo ha dejado dicho. Lo que pasa es que, lo que pasa es que no todo el mundo es capaz de escucharle a Osho, ni tiene la paciencia ni las ganas, pero él ya lo ha explicado. ¿Eh? Mm. Y ahora creo que a nosotros nos toca ponerlo en práctica, por supuesto, pero traducir, acercarlo, Empezar a hacer eso, incorporarlo, empezar a ir poco a poco. incorporarlo a ese pensamiento y a esa manera de ver, porque en esa semilla está la transformación de este puto lío en el que vivimos ahora, en un mundo al límite y al borde, que no sabemos si nos se va a salir ahora es llegar a la época de las grandes tiranías, de los tiranos, que puedan pegarnos 4 pelotazos con el pretexto que van a arreglar el mundo. Pero estamos en ese. Qué interesante. La verdad es que sí, es que la sociedad, aunque sea a través de la mente, Sí, aunque sea a través de las creencias, empezar a abrir y que se abra realmente un nuevo paradigma, porque eso es, que será precisamente abandonar las creencias y entender que las creencias no son la respuesta, que será entender que la mente, tal como la conocemos, no es la respuesta, sino que hay mundos más allá todavía por explorar en el que efectivamente seremos, ya la humanidad será un ente feliz, como, bueno, y ahí nos metemos ya en la filosofía, pasaremos de la dualidad y ya viviremos en la era sádica anunciada claro, la vida sin ego, la porvenir, vida sin ¿no? ego. En ese porvenir que tenemos por delante. Mm, Qué Sí. interesante, Charna. Te voy a tener que invitar otro día, ¿eh? Porque Bueno, me parece maravilloso, me parece maravilloso el trabajo que hacéis alrededor de esta figura sí, sí. que brotó y que se Sí, sí, extendió, ¿verdad? Y sí, sí, que sí, es sí.
pura actualidad, es Sí, es puro actualidad, impacto. Ese es, sí. es ahora y es futuro. Eso Y es. gracias por todo vuestro trabajo. ¿Hay No, festival este vosotros. año, Sí, Charla? sí, 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 ¿Cuándo sí. es este festival? ¿En Mira, verano? justo ahora tengo una reunión porque lo haremos en agosto, va a ser del 20 al 24 de agosto en un lugar ahí cerca de Calatayud, es una especie de Dharamsala de Nepal aragonés, que es un pueblecito Qué bueno. que ya se han hecho muchos trabajos allí y este año lo hemos hecho también en el País Vasco, en Amalurra, la comunidad de Amalurra, lo hemos hecho en varios sitios, este año lo vamos a hacer de nuevo allí. También tratamos de que venga gente internacional, también los facilitadores, y conseguir un poquito ese blending de gente de aquí y de allí, de gente que llega allí y viene con amigos, pero es un viaje individual también. Es como un retiro, lo que pasa es que celebrativo y con divertido y bien, o sea, con todo, pero es vivir por unos días esa atmósfera de meditación, Qué bueno. de todos ese misterio. Habrá que Divertido. estar ahí. Voy a dejar por aquí los datos, Vale. vuestra web, para que la gente se pueda Sí, informar. sí. Gracias, Charna, por todo lo Por favor, compartido. María. Toda una vida, no, toda una vida dedicada. Tan joven que sentiste la llamada y bueno, Bueno, nos encanta oír vuestra experiencia, nos encanta, sí, nos sí, conecta qué bien. y No muy sé así. agradecida. Muchas gracias, Lo Charna. mismo te digo, María. Hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Un Gracias. abrazo. Un abrazo Chao. muy grande. Chao.